Muy buenas tardes. Mi nombre es Adela Salinas y soy coordinadora del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y bueno, quisiera yo decir que este laboratorio pertenece también al Centro Mexicano de Derecho Ambiental y al Centro de Especialistas en Gestión Ambiental. Y bueno, a nombre del laboratorio, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrevista que le haremos esta vez a nuestro invitado, Raúl Gutiérrez, que aquí con nosotros. Hola, Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Debo de decir que Raúl nos ha asesorado muchísimo en términos jurídicos en el laboratorio, y también es asesor jurídico y académico de tiempo completo del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad. Pero bueno, el tema que nos acompaña esta vez es justamente, se llama Análisis Estratégico Jurídico para evitar y resolver conflictos socioambientales. Este tema tiene relación directa con un programa de asesorías ejecutivas y soluciones aplicadas que está ofreciendo el laboratorio, y Raúl nos va a hacer favor de dar una de estas asesorías con este título, ¿no? Entonces, justamente la idea es que en esta ocasión nos platique acerca pues, del tema que él propuso para dar asesorías al interior de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones, de las universidades o de quien lo solicite. Entonces, bueno, un poquito antes de dar comienzo a la entrevista, quisiera yo dar lectura a la semblanza de Raúl para ubicarnos un poquito, para ubicarles un poquito más en quién es. Él es doctor y maestro en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca. Es maestro en Negociación y Relaciones Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado con estudios de titulación en Desarrollo Sostenible, licenciado en Relaciones Internacionales por la Ibero y en Derecho por la UNAM. Es reconocido jurista emérito por el Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana en 2018. Cuenta con diplomaturas en Análisis Estratégico Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y en Derecho Empresarial por la UNAM. Actualmente se desempeña como académico de tiempo completo en el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, bajo la línea de investigación de Derecho y Justicia Ambiental. Asimismo, colabora como profesor de asignatura en los departamentos de Derecho, Estudios Internacionales y Reflexión Universitaria de la Ibero. Su objetivo profesional está orientado en el análisis del Estado de Derecho para la preservación del medio ambiente, la salvaguarda de los defensores de la naturaleza y el combate a las acciones delincuenciales que, al amparo de la corrupción e impunidad, demeritan la calidad de vida. Actualmente, pues bueno, tenemos la fortuna de contar con Raúl y bueno, pues es el momento en el que podemos empezar con nuestra entrevista. Entonces, pues Raúl, bienvenido. Y bueno, pues en términos generales, me gustaría que primero nos dijeras en qué consiste justamente este programa de análisis estratégico jurídico para evitar y resolver los conflictos socioambientales. Me gustaría que primero nos hables de eso en términos generales. Claro que sí, querida Adela. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarte el día de hoy. Y por supuesto, mira, perdón, cuando hablamos en qué consiste este análisis estratégico, está orientado en la prevención del conflicto en sí mismo, pero no solamente en la prevención, sino en también poder incidir en una transformación del propio conflicto hacia una construcción de paz, ¿no? Es decir, no solamente prevenir el conflicto, sino también buscar su reparación, ¿sí? Mediante esta óptica, en donde podamos incidir en que las partes en controversia entren en un diálogo, en donde se susciten acuerdos o se susciten diversas estrategias para poder mitigar los alcances del conflicto o primeramente prevenirlo. Entonces, cuando hablamos de este programa del análisis estratégico jurídico, refiere no tanto en establecer esta sanción, ¿no? Es decir, no es un elemento de que si cumples o no cumples te pasa A, B, C, D, E al amparo de la ley, sino también
tratar de orientar la creación de un diálogo con base en este aspecto que persigue el propio derecho, ¿no? En donde la efectividad del Estado de Derecho, la efectividad del cumplimiento hacia el bienestar colectivo, no refiera tanto en la efectividad de una sanción, sino en la prevención del conflicto, ¿no? En establecer que ambas partes cuentan con diversos puntos de vista, cómo poder congeniar esos puntos de vista y cómo poder analizar o cómo poder establecer una solución concreta a la problemática en comento. Entonces, el análisis estratégico jurídico refiere a este acompañamiento en donde se busca una solución al conflicto y se busca prevenirlo, pero sin tomar en consideración o o no siendo tan insistente, corrijo, con el tema de la coercitividad, con el tema de la sanción, con el tema del si no haces A, te pasa B, ¿no? Sino rescatando esta óptica trascendental de la justicia en donde se respeten las legítimas demandas y las legítimas pretensiones de ambas partes para poder solucionar un conflicto. Y esto está muy orientado en el concepto de justicia restaurativa, que la justicia restaurativa busca que ambas partes en controversia pues cuenta con esta posibilidad de diálogo, cuenten con esa posibilidad de acercamiento y se permita a través de este entendimiento mutuo llevar a cabo la reparación integral del daño o de primera mano prevenirlo como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de orientar. El análisis estratégico jurídico consiste o se articula puntualmente con el concepto de justicia restaurativa para que ambas partes puedan tener la misma capacidad de entendimiento o tengan una capacidad de entendimiento que les permita prevenir el conflicto o si el conflicto ya está establecido, poder llevar a cabo una solución integral de conformidad con el entendimiento entre ambas partes, ¿no? Rescatando justamente esta noción de la justicia, de garantizar una calidad de vida más allá de esta visión ulpiana de darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Sino en garantizar este entendimiento mutuo con el ánimo de hablar del bienestar colectivo. Entonces, yo sé que es un objetivo que se antoja un tanto ambicioso, ¿no? Se antoja también bastante complejo, ¿no? Por las pretensiones de ambas partes, por las asimetrías que pueden existir al momento de llevar a cabo la resolución de un conflicto, pero le estamos apostando justamente a este entendimiento en donde este tipo de dificultades pues no puedan o no escalen a un nivel mucho más pernicioso, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente es eso lo que pretendemos con este análisis estratégico jurídico. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, ¿cómo se formula la estrategia jurídica? O sea, ¿cómo se formula una estrategia jurídica? Eh, y al mismo tiempo se genera el proceso de diálogo. O sea, ¿desde dónde? O sea, ¿desde dónde va de esa estrategia jurídica? O sea, ¿cómo es que hacen sintonía con los procesos de diálogo con las personas involucradas en un conflicto socioambiental, por ejemplo? Sí, por supuesto, eso es una pregunta bastante compleja que tenemos que aterrizarla también de acuerdo al contexto en el cual estemos hablando, ¿no? Para la formulación de la estrategia jurídica, pues tenemos que ver cuáles son las legítimas pretensiones de las partes, tendríamos que ver si hay una legitimidad en ese sentido, ¿no? También tenemos que tomar en consideración las asimetrías existentes entre los diferentes actores, ¿no? Y en primer lugar, la propuesta o la formulación de esta estrategia tiene que ir orientada hacia el proceso, hacia un proceso de sensibilización, ¿no? Un proceso de sensibilización por parte de ambos actores, ¿sí? En donde se les dé oportunidad de diálogo, se les comente sobre la problemática en comento, ¿no? Y se pueda instar en un proceso de mediación que a través de una lluvia de ideas, a través de diferentes estrategias o a través de diferentes herramientas que se pongan en consideración sobre la mesa, poder establecer este diálogo entre ambas partes. Entonces, ¿cómo se formula la estrategia? En primer lugar, habría que ver cuáles son la condición del conflicto en sí mismo, quiénes son los actores que están interviniendo en esta situación, cuáles son las asimetrías, si es que las hay, entre una y ambas partes. Habría que identificar cuáles son las legítimas pretensiones de ambas partes, ¿sí? Y si nos vamos a un punto de vista ya muy jurídico, tendríamos que tomar en consideración
cuatro aspectos para poder intervenir puntualmente en el conflicto. El primero sería ubicar la naturaleza jurídica del conflicto, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica que se está persiguiendo? En segundo lugar, identificar cuál es el bien jurídico tutelado que se está poniendo en riesgo por la existencia de este conflicto. En tercer lugar, sería identificar el marco competencial específico para poder adecuar una estrategia de mediación que pueda ser que pueda orientar a la solución de este conflicto sin necesariamente decirles, si tú haces A, incurres en B o así, ¿no? Y en cuarto lugar, tener muy identificado cuál es la regulación en lo específico, cuál es el marco, sí, la regulación en lo específico, ¿no? ¿Qué aspectos de la ley se están violentando? ¿Sí? Y de qué forma podemos, o a través de este tipo de conocimientos, ¿sí? Saber cuáles son las transgresiones que se puedan suscitar. Entonces, si bien es cierto que no buscamos generar esta situación donde se defina una solución con base en la coercitividad de una ley, ¿sí? Sino que tratamos de instar a las partes a que dialoguen, a que medien. Buscamos también, y para eso es necesario un proceso de sensibilización de ambos conflictos, de ambas posturas, ¿no? Sobre un conflicto determinado. Y en ese sentido, para formular la estrategia que resulte más adecuada en términos del propio pulso del conflicto, tenemos que tener identificados estos cuatro factores: naturaleza jurídica, bien jurídico tutelado, marco competencial y regulación en lo específico. Una vez identificado esto, podemos nosotros, ¿sí?, contar con un esquema o contar con una suerte de herramientas que puedan incidir en la mediación sin que ello signifique orientar una solución sobre otra o darle una preferencia a una de las dos partes sobre otra, sino también poniendo el contexto como cual, tal cual así establecido, y bajo este contexto poder entonces analizar o poder tomar en consideración la solución que más adecue a los intereses de las partes bajo un proceso de construcción de paz, bajo un proceso de escucha, de diálogo, de sensibilización, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener identificados muy bien esos cuatro aspectos. Ahora, Entonces, así es como se formularía. esos cuatro aspectos sí se dan en el conjunto de los conflictos socioambientales. Es decir, y ustedes identifican, digamos, esos cuatro aspectos, pero si uno de esos cuatro aspectos no se da, no está, digamos, como en este contexto, ¿qué sucede? ¿Se hace complejo más el problema? O sea, Mira, y además, y por otro lado también, qué tanto repercute? Es decir, ¿qué tanto tiempo toma tener identificados estos cuatro pasos para dar un siguiente paso? mira, no es que, la verdad, cuando se hace un análisis jurídico, son los elementos que se toman en consideración, ¿no? O sea, es muy complicado el hecho de que falte uno de esos cuatro, porque la verdad es que lo único que podría pasar es qué pasa si en la ley no se contempla tal situación, o qué pasa si no hay un marco competencial específicamente diseñado para tal efecto, ¿no? En ese sentido, sí, pues podríamos, o se podría aludir también al contenido de otro tipo de legislaciones, ¿no? O sea, es muy difícil no ubicar el marco competencial en ese sentido, ¿sí? Y también en ese sentido es muy difícil no tener estas herramientas referentes a el articulado que se debe de invocar para poder incidir en la solución de un conflicto conforme a derecho, ¿sí? Para su resolución. Entonces, no es que no se lleguen a presentar esos cuatro elementos. Estos cuatro elementos se presentan, ¿sí? La naturaleza jurídica, es decir, sobre qué aspecto estamos analizando el conflicto en cuestión, cuál es el bien jurídico tutelado que está en disputa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un conflicto en materia de agua, el bien jurídico tutelado sería el derecho humano al agua, ¿no? O dependiendo del conflicto, sería en cuanto al acceso, en cuanto a la sanitización, en cuanto al acceso al agua potable, alcantarillado sanitario, en fin, ¿no? Algunos de estos temas. Y en ese sentido, podríamos ubicar la regulación en lo específico, ¿no? La ley de aguas nacionales, podríamos ubicar también, incluso si se trata de alguna situación en la Ciudad de México, sobre la ley hídrica de la Ciudad de México o la ley ambiental del Distrito Federal. En fin, hay muchas situaciones y hay muchas herramientas que hacen muy difícil el hecho de que no podamos identificar el bien jurídico tutelado y saber ubicar o saber identificar el marco competencial.
Entonces, son esos 4 elementos que de cajón se tienen, ¿sí? Cuando se quiere conocer o se quiere incidir en una estrategia jurídica para la solución de un conflicto. Ahora, en caso de que no se llegase a presentar ninguno de estos, ¿no? ¿O cuánto tiempo tomaría? Pues depende, la identificación de este tipo de aspectos, pues es hasta eso algo no tan complejo, ¿no? Pero la situación aquí, más allá de identificar esas herramientas, este background jurídico para poder incidir en la resolución de un conflicto, lo que habría o lo que se antoja más difícil es conciliar los intereses de ambas partes, ¿no? O llevar a cabo un efectivo ejercicio de entendimiento en donde ambas partes pues se abran a este espacio de diálogo, se abran a este espacio de escucha y de comunicación y sobre todo ser muy cautos en el sentido de que no se incurra o no se presente alguna vulneración, ¿sí? A las legítimas demandas y pretensiones de las partes que sean más vulnerables, ¿no? Que se encuentren en un mayor estado de vulnerabilidad, Ujú. ¿sí? O sea, hay que ser cautos en ese sentido, pero básicamente es eso. ¿Desde dónde entra el derecho ambiental? Es decir, pensando que los conflictos socioambientales son conflictos multiactor, o sea, no Ujú. es un conflicto de un sector contra otro, es multifactorial y es multiactor. ¿Cómo se le hace en ese sentido para establecer estos 4 puntos hacia todos los lados involucrados? O sea, no se Creo que, complejiza también. Creo que nos estamos perdiendo un poquito, porque a ver, el tema de estos 4 aspectos de la naturaleza jurídica, bien jurídico, tutelado, amparo, competencial y regulación en específico, son herramientas o son cuestiones que nos tenemos que fijar cuando abordamos un conflicto socioambiental. Sí, no es que no se presente ninguno de los 4, o sea, se presentan los 4, ¿sí? Eso es indefectiblemente, se presentan estos 4 aspectos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la implementación del derecho ambiental, pues hay que tomar en consideración el impacto que tiene el derecho ambiental para que las partes en controversia pues puedan entenderse, ¿no? O sea, la importancia del derecho ambiental versa en cómo su carácter supraconstitucional, es decir, los elementos que se encuentran tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica de la Constitución, refieren a que el derecho ambiental pues se posiciona como una manifestación de la efectividad del Estado de Derecho, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también hay que tomar en consideración cuáles son los alcances del Estado mexicano en términos de derechos humanos, ¿no? Particularmente el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿sí? Si el derecho humano a un medio ambiente sano es un sinónimo se antoja como un mecanismo, como una herramienta, no como una herramienta, sino como una manifestación de la efectividad en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos se refiere, pues entonces también estamos hablando de la obligatoriedad internacional por parte del propio Estado para atender estos alcances en cuestiones de obligatoriedad internacional para el Estado mexicano, en donde sea efectiva la consolidación del derecho ambiental. Entonces, el derecho ambiental aquí entran también en un factor que tocabas mencionar importante, bueno, un segundo aspecto, ¿no? En este factor en su multidimensionalidad, ¿no? El derecho ambiental es un derecho que tiene un alcance multidimensional e integral, en donde toma en consideración la existencia de otros factores o de distintas herramientas o de distintas realidades sobre la cual se puede interpretar la justicia. No solamente un método convencional de lo que se establece en una ley o en un tratado internacional, sino también toma en consideración cómo existen diferentes aspectos para generar gobernanza por parte de comunidades locales en donde sus prácticas, sus usos y costumbres, pues pueden orientarnos hacia un mejor cuidado hacia la sustentabilidad, ¿no? Lo cual refiere también al hecho de que las partes en controversia tienen que sumarse o tienen que tomar en consideración esta realidad a efecto de que no se transgreda la normatividad del Estado mexicano en cuanto a la preservación del medio ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos, etcétera. Es decir, a modo de recapitular, ¿no? El derecho ambiental tiene también esta suerte de de invitar a una consideración particular o a una consideración en cuanto a que la procuración e impartición de justicia tiene que tomar en consideración el carácter consuetudinario del propio derecho
¿sí? En donde las comunidades locales, sirviéndose de sus usos y costumbres, pueden coadyuvar o tienen elementos, ¿sí? Que les permiten generar mayores soluciones a las problemáticas ambientales. Y en esta generación de soluciones se está dando cumplimiento, ¿sí? A lo que establecen las leyes del Estado mexicano en cuanto a la preservación del entorno natural, el aprovechamiento sustentable de los recursos. Es decir, hablamos de un fortalecimiento en términos de congruencia jurídica, ¿sí? Entonces, cuando se llega a dar esto, resulta muy adecuado eh, tomar en consideración estos factores, pues para poder incidir en una resolución del conflicto en donde haya una mayor sensibilidad respecto a cuáles son las implicaciones del ejercicio del derecho ambiental, ¿no? También hay que tomar en consideración que muchas comunidades que se presentan o que están inmersas en un conflicto socioambiental tienen tienen una relación distinta con la madre tierra, ¿no? Una relación donde está profundamente arraigada su cultura, sus tradiciones, su cosmovisión religiosa, ¿no? Entonces, en términos igualmente de derechos humanos, el derecho ambiental se articula justamente para proteger justamente estas legítimas pretensiones, estas legítimas realidades que viven estas comunidades a efecto de incidir en un proceso de sensibilización que pueda orientar a una construcción de paz en los conflictos o sobre esos conflictos socioambientales. ¿Sí? No sé si Creo con eso me expliqué. sí, más o menos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los proyectos de desarrollo que llegan a las comunidades, por ejemplo, ¿no? En términos de derecho, ustedes a lo mejor están en procesos de sensibilización, de alguna manera están generando procesos de bien común, abogando para que los derechos humanos se lleven a cabo, y sin embargo los proyectos de desarrollo se llevan a cabo. ¿Cómo le hacen ustedes para, en ese sentido, pues mediar los conflictos? O sea, es decir, en realidad no se están previniendo, al final de cuentas sí se llevan a cabo. Ujú. ¿Cómo le hacen ustedes para entrarle en ese momento? Yo creo que ahí habrá, Para poder incluso respetar la cosmovisión de los pueblos indígenas, aún con la intervención de los proyectos de desarrollo. ¿Cómo le hacen? yo creo que tenemos que apostarle mucho a los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? También tenemos que apostarle mucho al hecho de que existen jurisprudencias o exista algún elemento donde se puede invocar ya a la autoridad judicial competente para que lleve a cabo la resolución de un caso en concreto, ¿no? Pero eso es una tarea que le corresponde o que le correspondería más, ¿sí? A la presentación de una denuncia en términos ambientales por ese tipo de proyectos, ¿sí? O sea, lo que se busca con estos ejercicios es que se pueda incidir en una solución. Si ya se presentó el conflicto como tal, ¿sí? Que no vaya o que no crezca aún más, ¿sí? Y que se pueda resolver de una forma, de una forma eficiente conforme a derecho, ¿no? Ujú. Entonces, tratamos de incidir o se busca incidir en estos procesos de mediación, pues para evitar que los conflictos crezcan o en su caso, si se llegan a presentar, poder coadyuvar en esta construcción de paz. Por ahí hay que tomar en consideración, ¿sí? Que cuando se presenta un conflicto en esta naturaleza, cuando hay una transgresión, ¿sí? Las autoridades judiciales son las que tienen que entrar para llevar a cabo la resolución del conflicto. Si la autoridad judicial manda o determina la implementación de un mecanismo alternativo, pero ya con base en un mandamiento judicial, ¿sí? Pues las resoluciones que vengan o que se den en un proceso de mediación, pues ya tendrán un carácter más coercitivo, si se le quiere llamar de alguna forma, puesto que ya fueron incididos o ya tienen atrás el mandato judicial, Ujú. ¿no? Ya estamos hablando de un conflicto judicial puntualmente hablando, ¿sí? Entonces, cuando se presentan este tipo de características, pues lo que se puede hacer sería coadyuvar en un proceso de entendimiento, en un proceso de diálogo, en donde el conflicto no vaya creciendo, ¿no? Porque a final de cuentas el que tiene la potestad de la ley es el Estado. El que refiere a la resolución de ese tipo de conflictos conforme a este tipo de vulneraciones es el Estado, ¿no? En todo caso, si no sé qué, para no actuar en una suerte
de desbalance, ¿sí? Pues se podría orientar a que las partes entren en un diálogo, en un entendimiento mutuo, ¿sí? Y en el caso de que esto no se pudiese lograr, no se pudiese llevar a cabo, canalizarlos con la autoridad judicial competente, Ok. ¿sí? Por ejemplo, en términos de justicia, digamos, en esos conflictos socioambientales que son asimétricos, ¿cómo le hacen para que los diálogos, para que el diálogo realmente genere procesos de bien común? O sea, que sí haya un equiparamiento, o sea, que sí haya un balance de poderes en ese sentido. ¿Qué es lo que tienen que observar ustedes y cómo le hacen? Y si sí se logra al final de cuentas. Híjole, eso es una pregunta bien compleja, porque yo creo que habría que tomar en consideración cuál es la realidad del conflicto en sí mismo, ¿no? Y de cuál estamos hablando. Ujú. O sea, ¿qué tenemos que observar? Pues que haya buena voluntad, que haya buena disposición por parte de las partes, ¿no? Este, ¿Qué tenemos que observar? Tenemos que observar que efectivamente pues haya, yo creo que algo que sería muy provechoso sería establecer como estas mesas de diálogo, ¿no? En donde estén presentes autoridades con ciudadanía, ¿no? Cómo coadyuvar cómo fortalecer la participación ciudadana para que este tipo de situaciones pues se hagan valer, ¿no? Se escuchen las legítimas demandas e intereses y pretensiones y cómo podemos incidir justamente en la generación de este diálogo. Yo creo que una estrategia sería así, ¿no? Cómo fomentar el diálogo y la escucha entre las autoridades con la propia ciudadanía. Mm. Pero espero haber entendido bien la pregunta, porque yo me iría más o menos por ahí. Sí, 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 no, digo, un poco en términos de que cuando hay problemáticas socioambientales, pues como hay tantas asimetrías de poderes, pues al Ujú. final de cuentas los diálogos para qué sirven, es decir, hacia dónde apuntan, ¿no? Sí, a que haya un entendimiento, pero realmente existe un balance de poder en esos, o existe al final de cuentas, digamos que la respuesta es de un bien común para todos verdaderamente están de acuerdo o no. Pero yo creo que lo que contestaste es bastante, pues bastante práctico, ¿no? Pues esperemos que se pueda materializar. Yo creo que esa es una buena alternativa, ¿no? Es decir, pues son estrategias en donde se trata de poner o se trata de establecer este diálogo entre autoridades y ciudadanía. Yo creo que en la medida en que se pueda fomentar la participación ciudadana en ese sentido, ¿sí? Se podrá incidir de mucho mejor manera en un diálogo o se podrá incidir o se podrá minimizar, o no minimizar, sino se podrá reducir, mejor dicho, esta presencia o esta realidad asimétrica en torno a los conflictos socioambientales, ¿no? Yo creo, pero para eso, para fomentar la participación ciudadana y en ese sentido, híjole, yo creo que habría que hay mucho trabajo por hacer porque hay muchísima desconfianza hacia las instituciones, hay mucha desconfianza hacia la efectividad de las propias leyes, ¿sí? Hay mucha desconfianza en cuanto a, por las problemáticas propias del contexto actual, ¿no? Donde las asimetrías socioeconómicas pues tienen una profunda incidencia en la toma de decisiones. Entonces, tenemos que atender justamente este tipo de realidades, ¿no? Y tenemos que atender o tenemos que tomar más que atender, se tiene que tomar en consideración este escenario, pues para hacer que, las estrategias o el análisis de estas estrategias, o más bien, pues sí, las estrategias en sí mismo, perdón, pues no caigan solamente en cajas de resonancia, ¿no? Sino que también permitan facilitar una mejor toma de decisiones, faciliten la participación de la ciudadanía y permitir que no exista este desbalance tan desproporcionado cuando se presentan este tipo de diálogos. Pero eso es algo bastante complejo que requiere también de otro tipo de acciones. Claro. Y hablando, por ejemplo, de la desconfianza hacia las leyes, tú, para ti, ¿cuál sería la diferencia justamente entre la ley, lo jurídico y la justicia? O sea, porque yo creo que también hay mucha confusión entre la ley, la justicia, dónde está Oh, lo sí, jurídico, oh, sí. y bueno, dentro también de la justicia está la justicia restaurativa, está la justicia, hay mucho tipo de justicias, ¿no? ¿De qué Ujú. estaríamos hablando y para ti cuál sería esa diferencia? O sea, ¿cómo distinguiríamos la ley, lo jurídico y la justicia? Mira, la ley pues es lo que emana de la voluntad popular, ¿no? La ley sancionada o la ley que está vigente, una ley no es justa en el sentido que sea vigente, ¿no? O sea, la ley tiene que, es decir,
La ley es vigente porque fue sancionada por un cuerpo legislativo quien supuestamente reconoce o atiende las legítimas demandas e intereses de la sociedad para lograr un bienestar colectivo, etcétera, ¿no? Pero existen leyes en cuyo contenido pues no se respeta o hay vulneraciones constantes al espíritu sobre el cual fueron creadas. Es decir, una cosa es hablar de legitimidad y otra cosa es hablar de legalidad, ¿no? El principio de la legalidad, pues es el principio sobre el cual tenemos que regirnos todos como sociedad y como Estado, pues para poder alcanzar el bienestar colectivo, ¿no? Al amparo de la ley, a través del ejercicio del derecho. La cosa es que este principio de la legalidad que puede estar, que defiende el imperio de la ley, pues muchas veces este imperio de la ley tiene vicios o tiene lagunas o tiene inconsistencias o tiene incongruencias, tiene contradicciones que muchas veces imposibilitan su cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que es la ley en sí misma, pues es el objetivo primario para lograr el bienestar colectivo al amparo o con base justamente en la atención a las legítimas demandas e intereses de la sociedad, ¿sí? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué es la justicia? Mira, la justicia, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Tiene un aspecto trascendental, ¿no? Ya la justicia no podemos o no se ubica solamente, como lo mencioné hace unos instantes, como en darle a cada quien lo que le corresponda, sino en garantizarle a las personas una auténtica calidad de vida, ¿sí? Esto de conformidad con las obligaciones internacionales que se inscribieron a efecto de que los estados nunca más repitan aquellos males que devastaron a la humanidad, ¿sí? Lo cual obliga, de cierta forma, obliga, ¿no? A que los estados pues articulen sus marcos jurídicos y los adecúen, ¿sí? A efecto de garantizar que la implementación de esta universalidad de los derechos humanos sea una realidad vigente en su estado de derecho. A eso se le llama principio pro persona, ¿no? La ley en favor de la persona humana. Ahora, ¿qué pasa cuando se llevan a cabo, cuando la ley aterriza en un contexto donde no hay instituciones, la ley aterriza en un contexto donde impera la corrupción y la impunidad, ¿sí? Y la ley aterriza en un contexto con profundas asimetrías socioeconómicas, ¿no? Pues bueno, la ley se demuestra entonces que el ejercicio jurídico, el ejercicio del derecho, la ley en sí misma, ¿sí? Si bien es cierto que son una guía para resolver las problemáticas sociales, la resolución de las problemáticas sociales no puede ser únicamente a través del ejercicio jurídico, sino que se necesitan otro tipo de consideraciones, ¿no? Referentes al entendimiento social, referentes a la solución económica del Estado, referentes al respeto a la identidad cultural del propio territorio, del propio Estado, ¿no? O sea, son bastantes factores que juegan en consideración. Entonces, la ley, pues es este marco normativo sobre el cual descansa el desarrollo del bienestar colectivo porque conjuga las diferentes pretensiones de la gente que han sido sancionadas por un cuerpo legislativo, pero para eso el legislador tiene que tomar en consideración las diferentes realidades del propio contexto y que la ley perciba justamente un aspecto benéfico para todos, ¿sí? Pero no solamente la ley en sí misma, la ley tiene que contar con instituciones, se tiene que contar con presupuestos, se tiene que contar con personas profesionales que estén debidamente profesionalizadas en la impartición de la justicia, ¿sí? En estos términos de garantizarle a las personas una auténtica calidad de vida bajo los principios que persiguen los derechos humanos, ¿no? Que es acceso a la justicia, derecho a la vida, derecho a la libertad, en fin, son muchas consideraciones. Lo jurídico, sí, pues refiere a este ejercicio de la propia ley, ¿no? Refiere al ejercicio de la propia ley que ha sido sancionada por un cuerpo legislativo y que ha sido ejecutada por un poder judicial, ¿sí? Este marco jurídico que se articula para llevar a cabo esas pretensiones del imperio de la ley en donde todos podamos entender y vivir bien, ¿sí? Y en ese sentido, pues habría que también tomar en consideración cuáles son los factores que inhiben el desarrollo jurídico a efecto de que la ley se pueda materializar como este elemento que nos guíe para a un auténtico estado de bienestar. Ah, ¿Sí?
Ok, perfecto. Pues Raúl, yo creo que pues ya se nos fue un poco el tiempo, nada más lo único que me gustaría es que mencionaras una herramienta, o sea, una herramienta que pudiera brindar alguna solución práctica desde el terreno de como estrategia jurídica para las soluciones, para los conflictos socioambientales. ¿Tú qué recomendarías? Una herramienta. Discúlpame, se cortó un poquito. A ver si entendí. Una herramienta desde lo jurídico para la solución de conflictos socioambientales. ¿Eso fue verdad? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Una herramienta desde el punto de vista es fomentar la participación ciudadana. Una herramienta desde lo jurídico sería el apego a los principios del derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Una herramienta sería tomar en consideración pues estos factores sobre los cuales la Suprema Corte se ha orientado, se ha posicionado en términos de reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano como un elemento indispensable para el bienestar común, ¿no? Me refiero al apego al principio indubio pro natura, etcétera, ¿no? Entre todos estos factores. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de lograr este reconocimiento al indubio pro natura, podemos ser mucho más susceptibles hacia la solución de este tipo de conflictos. Entonces yo creo que ese por ahí me iría. Perfecto, Raúl. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por haber participado y bueno, pues ya se terminó nuestra entrevista de ahora, pero pues nos veremos pronto. Claro que sí, Adela. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias y muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.